Pues ya tenemos preparado nuestro último invitado del programa de hoy, pero no menos importante y siempre con un tema original, curioso y en este caso bastante desconocido. Recibimos a Daniel Valverde, bienvenido. Encantado de estar aquí. Además, una semana más. Una semana, porque como bien sabes, mañana es la noche de Halloween. Sí. Entonces, claro, no podías faltar a estos prolegómenos de la noche de los muertos. No es de los muertos, es de todos los santos, de hecho. Sí, de los difuntos, ¿no? Difunto es una palabra muy bonita. Bueno, mejor que muerto siempre. Sí. Los fenecidos. Muy bien. Finados también Sí. podría ser. Podemos hacer un momento de sinónimos Sí, sí. aquí. Pero no vamos a hablar de sinónimos, ni de muertes. ¿O sí? No, vamos a hablar del tiempo. Bueno, no exactamente. No exactamente. Sabemos todos entonces. que en esta noche de difuntos, en este Halloween, Sí. se abren, para muchos, se abre una puerta, ¿no?, óptima, proclive a contactar Vale. con ese más allá, ¿no? En ese Eve's Day, en ese Halloween, ¿no? Aquí, pues, la noche de los difuntos y el Día de Todos los Santos, ¿no? Hay que decir que es una fiesta pagana cristianizada, pero sería muy largo hablar sobre todo ello. Muy interesante por otra parte, pero bueno, en otro momento lo podemos hacer. Sí, de todas las culturas eran conscientes de que en determinadas noches del año, también en la noche de San Juan, por ejemplo, se abrían esos portales de comunicación un poco a los Stranger Things, ¿no? Sí. Con ese mundo al revés, para contactar con, sobre todo, y esa es una creencia férrea, ¿no?, también Sí. en muchas de estas culturas y religiones, con el mundo de los fallecidos, con el mundo de los que ya no están aquí y que hay un momento en esa noche o en ese día incluso de Todos los Santos que se abre una especie de grieta, de portal, se resquebraja la realidad y se puede contactar con ellos, ¿no? O sea, que a mitad de camino un poco entre la recogida de caramelos y lo paranormal, pues se encuentra esta noche en que, pues eso, lo mismo puedes recoger golosinas por todo tu vecindario disfrazado que, oye, contactar con una persona que ya no está entre nosotros. Sí, y precisamente de Pues eso, se es abre lo que, una esperanza de eso es lo también. que vamos a hablar esta tarde-noche. A mí me ¿No? encanta la palabra tarde-noche. Vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hablar de un canal de comunicación Vale. que se abrió durante mucho tiempo y que permitió, o esa es la creencia de aquellos que lo iniciaron, se inició de una forma no voluntaria, como Vale. suele ocurrir en este... ¿Fortuita se diría? Sí, fortuita, más o menos fortuita, que empezó desde una comunicación pues muy primitiva, muy fortuita, muy aleatoria, como es el mundo de las psicofonías que conocemos, voces espontáneas, efímeras, Aquí hay, de vocablos, hecho, en este plato. Sí, vocablos aislados. Empezó a complejarse, empezó a perfeccionarse ese sistema de comunicación y acabó siendo un contacto posible entre dos mundos, el nuestro y un presunto mundo que fue bautizado como el mundo siguiente, en el que unos seres que presumiblemente ya habían estado en nuestro mundo, es decir, seres fallecidos, pero no solo seres fallecidos, cuidado Madre con mía, esta cuidado. matización, Sí. nos hablaban desde una estación que fue bautizada por los investigadores, tanto como el grupo de Luxemburgo como Anabela Cardoso, que es la absoluta protagonista de esta historia, es una diplomática portuguesa que estuvo viviendo muchos años en Galicia, con mucho prestigio a nivel internacional, fue cónsul, por ejemplo, en Rhode Island, en Providence, también en Lyon, cónsul portuguesa, es decir, una diplomática, podríamos decir, de prestigio, con una larga carrera, que vio truncada de alguna manera, y ella lo dice así, esto le perjudicó a nivel de su prestigio y de su credibilidad, a nivel de consulado, porque tenía a disposición a muchísimas personas que no todos entendieron que se dedicara esta mujer a contactar con lo que ella decía que eran los difuntos directamente. Bueno, esta mujer, Anabela Cardoso, empieza a establecer una comunicación con la estación Río del Tiempo, Río do Tempo. En las voces, la mayoría, muchas de ellas eran en portugués, aunque a veces también hablaban parte en castellano. Es curioso porque siempre la comunicación que se recibe es
casi siempre en la lengua materna o la lengua que entiende el experimentador, receptor, ¿no? Lo vimos claro. con el tema del Spiricom y ahora eso te con iba a con este episodio. Ojo, Claro. este episodio está mucho más fundamentado que el tema del Sí. Spiricom que hablamos aquí. Sí, sí. Este es un caso que a mí me plantea unos interrogantes brutales y al que yo doy bastante credibilidad. Fíjate, hablamos de Marcelo Bacci también, con sus luces y sus sombras, pero este caso de Anabela Cardoso y el Río del Tiempo, se recibieron comunicaciones también del mismo lugar. Se hablaba incluso en una de las conversaciones, que luego vamos a escuchar unos audios. No me digas. Sí, esta mujer tiene, Anabela Cardoso, una página que es el ITC Journal, porque se publicó luego los cuadernos TCI, donde ella iba mostrando un poco cómo iba el tema de las comunicaciones con esta estación Río del Tiempo. Y vamos a ver las informaciones que dejan estas voces. Claro, porque ella contacta con estas voces de una manera magnetofónica, Sí, sí. podríamos decir. Bueno. Como una suerte de radio. Sí. Ella en concreto, ahora vamos a escuchar luego algunos audios. Vale. Ella en concreto lo que llega a perfeccionar es el sistema de transradiocomunicación. La transradiocomunicación se basa en sintonizar una radio cualquiera. Ella tenía de válvulas, desde radios de válvulas antiguas Sí, hasta Sonys, radios muy potentes, radios comerciales modernas. Es decir, tanto en unas como en otras, ella obtenía las comunicaciones. Ella sintonizaba. Ahí está. Se puede hacer en casa, lo podemos hacer en nuestra casa. Ella sintonizaba en la emisora, la radio, en ese ruido, en ese espacio entre emisoras, entre estaciones que dice ella, donde se puede escuchar ese ruido parásito blanco. Sí. Pues ahí, en ese sonido de fondo, es donde se escuchaban las voces directas. Que tú eso lo has hecho, sí, creo recordar. Sí, yo eso he practicado con ello. Sin demasiado éxito, todo hay que decirlo. Ya. Pero, fíjate, ella empieza como haríamos, digamos, nosotros si obtuviéramos un mecanismo evolucionado de la grabación psicofónica. Ella empieza sintonizando una emisora con el ruido parásito, coloca un magnetofón a grabar, Sí. ella formula unas preguntas y luego al rebobinar la cinta, no escucha nada, pero al rebobinar la cinta, en ese ruido parásito, en ese lecho sonoro de ruido blanco o rosa, aparecían unas voces espurias. Pero esto, Ese es el primer paso. Pero esto es como esa leyenda que dice que según qué canciones, si las escuchas al revés, hay un mensaje satánico, que eso se decía de la SRG, por ejemplo. Sí, sí, es Pues verdad. es lo mismo. Ella, además, de hecho, Y algunas rebobinando. y de los Beatles también. Sí, también. Rebobinando es cuando ese mensaje se le hace inteligible. Rebobinando y escuchando la cinta, no es que Vale. la escuche al revés, sino escuchando la cinta, vale. lo que no era audible, luego en la cinta, al darle al play, suceden las psicofonías, luego aparecían unas voces, digamos, encubiertas, ¿no? en ese ruido de parásito, en ese Pero ruido blanco. guturales un poco. Bueno, ¿O no necesariamente. no necesariamente, en absoluto. Podía ser una voz melódica. Sí, eran incluso. voces que recuerdan a las voces propias ¿De un locutor? de la radio, de Claro, Luis del Olmo, por una ejemplo. radio, de una comunicación radiofónica, con bastante ruido, interferencias, ruido parásito, pero finalmente, poco a poco, ella siempre, y es algo que destaca en su libro, que publica un libro muy interesante, ella siempre practicaba estas comunicaciones a la misma hora, en un horario vespertino. Ahí tenemos su libro, Electronic por Contact alguna with the razón? Dead. Porque ella, sí, sostenía, por indicación de las propias voces, le decían Ah. que de las 7 a las 9 de la noche era cuando la comunicación, era el espacio en el que la comunicación era más factible, plausible y sobre todo no tenía tanto, digamos, ruido, tantas O sea, las interferencias. mismas voces como que determinaron un horario Sí. de atención al público. Sí, sí, ¿no? y le decían dijeron, incluso... oye, a partir de esta hora no molestes. Y le decían incluso, espérate al 1 de junio, espérate al 1 de junio. Y el 1 de junio, efectivamente, se producía una comunicación impresionante. Bueno, todo esto evoluciona y en lo que acaba la comunicación es en largos diálogos directos entre la investigadora, entre Anabela Cardoso y las voces que se manifestaban a través de la radio, ya sin la necesidad de escucharlas a través de un magnetofón, Sí. rebobinar y escucharlas. No, ya aparecían, eran voces directas, como si nosotros estuviéramos hablando con un walkie-talkie o con un aparato, una radio de onda corta, de radioaficionado, con alguien que nos contestaba Claro. en tiempo real desde ese otro lado. Pero Y- cabe pensar que había personas
de alguna manera hackeando el sistema de No, esta mujer? no, ¿Seguro? porque ella hablaba directamente a una radio que no estaba conectada a ningún Ya, equipo de emisión. Es una radio Sí, sí, sí. que no tenía ninguna salida. En la habitación, ellos, claro, David Fontana y otros investigadores, lo único que pudieron suponer es que en la habitación, en una habitación contigua, hubiera alguien escondido que oyera las Claro. preguntas de Anabela Cardoso y respondiera. Pero es que eso se descartó también. Luego, tenía que ser algo tan absolutamente potente que incidiera directamente sobre el altavoz, no sobre el mecanismo, porque la radio estaba absolutamente aislada. Pero de todo ¿no? esto hay pruebas gráficas, ¿no? Digamos, De todo ella esto se grabó... hay pruebas sonoras que ahora vamos a exacto. escuchar. Hay largos diálogos y si quieres vamos a escuchar algunas de estas voces por favor. cómo sonaba y cómo se refería a la estación Río del Tiempo. ¡Sigue tu tiempo! ¿Sí? Sigue tu tiempo. Esa es la voz de ella diciendo Río del Tiempo y como la voz, que es perfectamente inteligible en portugués, sí. le dice algo así como aquí está la estación de Río del Tiempo, ya estamos. Siempre hacían referencia a una torre desde la que... Aquí lo ¡Sigue ponemos. tu tiempo! A ver si podemos escucharlo otra vez. Habría que darle... ¡Sigue tu tiempo! Ella no hace más que gritarlo de Río Sí, del Tiempo como una cuña radiofónica. Son extractos, evidentemente, de conversaciones muy largas donde, sobre todo, un interlocutor empieza a tomar el protagonismo, que es Carlos de Almeida. Carlos de Almeida es como el operador, digamos, que opera desde esa torre, un poco iniciativa de Arma también, desde esa torre, porque no nos imaginemos... Ah, él se identifica. Sí, Carlos de Almeida. No nos imaginemos un mundo sutil, fantasmagórico, de astral. No, es muy prosaico, Era de un hecho. mundo de materia. Claro. Dicen levemente diferente a la nuestra, algo más sutil, pero era un mundo material, donde la gente se disponía, incluso en viviendas alrededor, en las orillas de ese río, no separados por ningún tipo de ideología, ni política, ni religiosa. No, allí decían, y esto era un mensaje continuo, todos eran iguales. Pero esto es un mundo físico. Es un mundo físico. Una construcción en otra dimensión. Es pero un mundo físico. un marinador, por ejemplo, de, Sí, de ellos la le otra llamaban dimensión. el mundo siguiente. Y es Se un mundo curraron físico. mucho el nombre, ¿eh? Claro. El mundo siguiente. Lo curioso es que ella, en la propia página web, hay un CD disponible con todas las grabaciones y ella empieza a contactar en un momento dado con Joao Cardoso el maestro Joao. y Luis Cardoso, que era su padre y su hermano fallecido. Ay, Dios. Empiezan y qué tiene le dice? largas conversaciones con ella. Bueno, pues que están bien. Claro, es que una cosa de, pues muy cotidiana, que ¿no? que no tenemos que tener miedo a la muerte, que es un mundo siguiente, más evolucionado, y que luego hay muchos más mundos. Es decir, todo esto entronca, si te das cuenta un poco, con la teoría espírita de Alan Sí. Kardec, donde también se nos habla de esas reencarnaciones en mundos cada vez más evolucionados y formados, hechos de materia cada vez más sutil, donde lo único que importa, no hay ni dinero, ni ambiciones, ni egos. Lo único que importa para evolucionar es que nuestra conciencia evolucione y se catapulte cada vez a estados superiores. ¿Se tiene alguna idea de por qué precisamente en esa radio con esta señora es donde se produjo este contacto? Pues ¿Se ha no. intentado reproducir en otros entornos? Sí, el grupo de Luxemburgo, Sí. que fueron unos investigadores que también indagaron sobre el tema, recibieron las mismas comunicaciones por parte además de un sujeto que se identificaba como Carlos de Almeida. Utilizaban, de Bien. hecho se publica, esto está publicado, las frecuencias Pero a ver si y solo las queda, horas ¿eh? en las que se puede establecer, hay más posibilidades de establecer este contacto. Es verdad que al final, como en el tema del Spiricom, hace falta una cierta apertura y constancia, sobre todo a la hora de investigar. Esto no es algo fortuito que se haga de hoy por la mañana, sino que hay un trabajo, una perseverancia detrás que al final conduce a obtener este tipo de comunicaciones. E insisto, están todas disponibles ahí en su página web, ITC Journal.
Se vende un CD con las conversaciones íntegras, cuesta 2 euros, es bastante Ya. simbólico. Y la verdad es que es un expediente. Ella en 2004 creo que pide una excedencia, se dedica ya completamente a este mundo, desde 1997, donde Pero se se producen, dedica ¿en qué sentido? pues a divulgarlo, a divulgar el mensaje, a ¿Ella seguir sigue hablando investigando. con, Sí, con Carlos? yo supongo que sí. Y solo se manifiesta él. Ah, no, hay más personas. Ah, vale, vale. E incluso gente que no sabía quién eran. Había más personas, estarían por allí. Y No, sus familiares has comentado, pero... El Bedel de la Torre, Claro, el eso te otro. digo. Sí, ahí habían, había más personas, gente que incluso no conocía a la propia Anabel Cardoso. Es Madre decir, mía. curiosamente, Anabel Cardoso vuelve un poco a la actualidad porque en el 2012 se realiza una investigación inédita, digamos que algo pionero prácticamente en toda Europa, quizá en el mundo no, pero en Europa seguro, y es que las psicofonías se llevan al laboratorio. Vale. Anabela Cardoso y Juan Ignacio Carmona, otro investigador de TCI, de la transcomunicación instrumental, consiguen que en la universidad, en el laboratorio de acústica de la Universidad de Vigo, se realicen unas pruebas científicas sobre la realidad o no de las psicofonías. Y lo que consiguen es un material absolutamente increíble, demostrando que en condiciones asépticas, en un entorno controlado, las voces se producen. Y esto es publicado en una revista científica americana que se llama Neuroquantology. Es un paper americano de prestigio donde aparece este estudio validando la autenticidad de estas voces sin rostro. Ojo, lo que no sabemos es su origen. Claro, bueno, ellos dicen que están en el mundo siguiente. En este caso sí. Claro, en este caso sí, claro. ¿Ella sigue en Galicia? Yo creo que sí. Ella ¿Sigue ahí trabajando? Sigue viviendo en... Claro, es que en Galicia, cuidado que también en el entorno... En Galicia, sí. Claro, esto también, de alguna Aquí manera... está el publicación. paper, la publicación en esa revista científica. De alguna manera echa por tierra esa idea que tenemos a veces de que los espíritus o otras presencias de origen incierto se manifiestan para darnos miedo o para intentar matarnos. Esto es una cosa más, te diría cinematográfica, no, sí que hay casos, pero bueno, que echa por tierra y que en algunos momentos pueden ser personas que no quieren ni matarnos, ni traumatizarnos, ni darnos miedo. Al contrario. El mensaje, que también es muy... Puede ser un mensaje muy Osho, ¿no? Y de amor también. Sí, y esos mensajes también todos sabemos que hay que tener un poco de cuidado con ellos. Claro. Con los mensajes luego puede acabar en una especie de Osho y de, sí, exacto. Y de Rajneeshpuram, ¿no? Pero sí que es verdad Claro, que en los digo. mensajes, lo que transmitían esos mensajes es una sensación de paz, de serenidad, de amor. Lo importante es la conciencia, es nuestra evolución espiritual, y no tanto el mundo material al que estábamos aferrados. Según ellos, conforme evolucionamos, aparecemos en los distintos mundos, porque este es el del Río del Tiempo, la estación Río del Tiempo es solo el siguiente, hay muchos más. Conforme vamos evolucionando, la materia cada vez se va haciendo menos densa, se va desdensificando hasta... Sí, se hace más etéreo, ¿no? Efectivamente, hasta convertirnos en prácticamente seres... Una nebulosa de energía casi, me lo imagino. Una nebulosa de energía que curiosamente, y ojo que aquí enlazamos ya a ver, cuidado. Si uno abre un libro de Michio Kaku, ¿sí? El prestigioso astrofísico, cuando empieza a hablar de razas evolucionadas y de los estadios que podemos experimentar, la raza humana estaríamos muy abajo en esa escalera, ¿no? Incluso de Kardashev, ¿no? También vinculándolo con esa escala de evolución a nivel universal. Cuando vemos uno de los últimos estadios, estamos hablando de una especulación ahora sí científica. Vale. Vemos que en lo que nos vamos a convertir somos en consciencia prácticamente pura, y que podremos estar en cualquier sitio del universo en cualquier momento. Esa es una especulación científica de hoy, de esa física de lo imposible, que al final, fíjate, confluye en lo mismo que tanto el espiritismo de Allan Kardec, la estación Río del Tiempo y otros es nos que conectan, dicen, ¿no? En algún punto. o otras religiones incluso, al final confluye todo eso en una sola teoría, ¿no? Claro. Y es que nuestra evolución tiene que despojarse del hábito de lo material. La verdad es que es un tema fascinante, estoy pensando, ¿tú crees que Franco contactará con sus familiares por la radio? Pues espero que no. Puede que sí, ¿eh? Espero que no,
Y bueno, y todo esto conecta con el principio también que decíamos que Halloween o la Noche de Difuntos es un momento propicio, porque a lo mejor hay gente que nos está viendo y dice, pues yo quiero poner esto en práctica, a ver si el no ya lo tienes, también, Sí, sí, también claro. te digo. Entonces, la noche de Halloween puede ser una buena oportunidad para esto. Efectivamente, ¿o no? hay que recordar... O el desde folclore la- ya se ha comido todo lo que pudiera haber de no sé, Hombre, de todo- investigación. Claro, aquí hay que... La investigación seria normalmente va por otros derroteros, ¿no? Claro. No es muy amiga de los De de festividades. las festividades, del Mardi Gras, ¿no? Ay, qué bonito el Mardi Nueva Gras. Orleans. Pero, bueno, Se yo... supone que es una noche que también tiene su influjo, ¿no? En este sentido, no Sí, podemos sí, olvidarlo. Sí, sí. Y curiosamente, ahora que lo hemos mencionado, también hay algún material gráfico. Yo no he podido encontrarlo, pero sé que existe y en su momento tuve acceso, porque todo este río del tiempo ha aparecido a través de las psicoimágenes, que es, digamos, el homólogo de las psicofonías, pero a nivel de la Visual. pantalla de un televisor. Han aparecido algunas imágenes registradas por algunos de estos grupos, como el de Luxemburgo, de el río del tiempo, de ese lugar, sobre todo de esa torre que aparece en algunas psicoimágenes, supuestamente aparece, y algún paisaje de la ribera de ese río. Claro, pero eso es un lugar físico. Es un lugar absolutamente... Una ubicación es un lugar determinable. absolutamente físico. Estación Río del Tiempo es que suena a canción de Manu Chao, ¿eh? Sí. Dios nos libre de que Manu Estación Chao Río del haga una Tiempo, canción de esto. que tiene, Bueno. que tiene además pues, sus lugares de esparcimiento, Sí, como sí. defendía Allan Kardec y el espiritismo, Su hamburguesería. sus cines, sobre todo muchas salas de baile, como, Vale. Salas de bailes. como la Wilson, Bailan por bachata. ejemplo. Gente joven. Gente joven. Bailan bachata, que se lleva mucho ahora. Oye, pues esto Exacto. me tranquiliza. La verdad es que da un mensaje esperanzador. Yo creo que sí, por eso quería traerlo, ¿no? Claro. Porque para ver que la muerte a No es veces el fin. puede sentar bien, ¿no? Como la película de Bruce Willis. Es verdad. Y que no todo es tan tenebroso y tan Yo estoy de oscuro. acuerdo en eso. E insisto, oye, tiene esta mujer para mí toda la credibilidad. Insisto, le ha perjudicado en su carrera más que le ha beneficiado. Y Sí, para como mí que de hecho es la una ten- mujer valiente que ha dado a conocer lo que otros seguramente o callaron Igual o no hubieran le dieron, callado, claro. o no tuvieron la perseverancia que ella ha tenido para seguir manteniendo estas comunicaciones con la estación Río do Tempo, ¿no? Madre mía, la verdad es que es un tema fascinante. ¿Tú crees, y ya para despedirnos, que ya no en radio, en televisión, que es el medio en el que nos encontramos, podemos hacer algo parecido? Sí, sí. Algo podemos. se podría intentar, Se ¿no? podría Lo que pasa hacer, es que, claro. no sé. Bueno, habría que perfilarlo mucho. Lo vamos preparando, Daniel, gracias por haber venido. Muchas gracias. Y te espero muy pronto aquí entre nosotros, en el mundo de los vivos. Nosotros Un placer. nos hemos quedado sin tiempo. Mañana, sin tiempo, en esta dimensión en la que nos encontramos, a la Canti TV, que es un universo en sí mismo. Mañana volveremos a las 7:30, ya sabéis, estad preparados porque montaremos nuestro saloncito y hablaremos pues, de cosas interesantes que pasan en la comarca del Alacanti. Así que, pues eso, descansad, disfrutad de lo que queda de día y muy pronto volvemos a vernos.